Señoras y señores, buenas tardes, como siempre. Estamos ya en la charla número 72, nada menos. De 71 charlas hemos estado. Están detrás de nosotros. Miren, esta vez sí que empezamos ya el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, el Concilio de Jerusalén, que va a dividirse en varias charlas. En realidad les hablaré lo primero que les voy a hablar hoy es del conflicto con los judaizantes en Antioquía, que es el comienzo de todo lo que luego les explico. Vamos a rezar primero y luego les empezaré a contar toda la historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordarles que tengo este canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, que lo pueden encontrar. Pueden seguir ustedes también por Telegram, por YouTube, pueden verlo en Facebook y también los audios, todos los podcasts en iVoox, en Amazon y también en Spotify. Lo van oyendo ustedes y si son tan amables pongan el pulgar para arriba para que se extienda por sí solo y también extiéndanlo ustedes si es que consideran que las charlas son interesantes y didácticas y además les hacen bien a las personas que ustedes van mandando. Si las consideran adecuadas, mándenlas porque es la forma, como les digo siempre, cada charla de que esto se extienda y el libro quinto del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles, que es menos conocido relativamente, pues llegue a toda la gente. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, en la charla anterior, recuerden que yo les estaba hablando de la llegada de Pablo y Bernabé de su primer viaje y que habían llegado a Jerusalén y que habían empezado a hablar en la iglesia de todo lo que habían hecho, de todas las conversiones que habían hecho y de cómo los paganos se habían ido convirtiendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar el capítulo 15, versículo 1. Les voy a leer solamente un versículo. Dice, bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. O sea que resulta que por lo visto una gente de Judea que dijo que estaba enviada por los apóstoles, pero en realidad no habían sido enviados, o sea, fueron por su propia cuenta, pero ellos dijeron que no, que iban de parte de los apóstoles. Fueron a Antioquía de Pisidia, se trasladaron a Antioquía de Pisidia y empezaron a decir clarísimamente esta frase lapidaria, que es la que les he leído. Si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. ¿Qué quería decir esto? O sea, esto era, digamos, el decir que para ser salvados por Jesucristo era necesario e imprescindible que se incorporasen antes a la ley de Moisés, participando de la circuncisión y siguiendo digamos, todas las prescripciones de la ley de Moisés. Es decir, en resumen, que para ser cristiano, primeramente, se aconsejaba ser judío. Se tenía que ser judío. Y luego se podía dar el salto a ser cristiano. Estamos en el año, a mitades del siglo I después de Cristo, y estamos ahora en el siglo XXI. O sea que fíjense
2000 años y algo han pasado. Lo que les voy a contar no está obsoleto hoy día en la Iglesia, es decir, no tiene ninguna vigencia, pero sí que es interesante para explicárselo porque es que tienen que saber ustedes los problemas con los cuales se encontró la primera comunidad cristiana. No solamente hubo persecuciones y luego cómo constituir la Iglesia, sino el primer problema fundamental que hubo, que era este, el que estamos empezando a tratar ahora. A ver, aquí hay una cosa, y es que o sea, estos judio-cristianos que dicen que para ser judío, para ser cristiano, primeramente hay que convertirse al judaísmo. Esto lo pensaban esta gente, pero es que resulta que también había bastante gente judeo-cristiana que vivía en Palestina que tenía las mismas ideas. O sea, era gente que no había salido, que vivía en Palestina solamente, que no había viajado para nada. Esta gente tenía estas ideas, las ideas que proclaman estos que bajan de Judea, pero eran ideas latentes. O sea, empezarán a hervir, empezarán a saltar otra vez, empezarán a salir a la superficie cuando Pablo y Bernabé vuelvan del primer viaje y empiecen a explicar que han convertido a paganos y que les han bautizado directamente. Entonces, esto empiezan a ellos a pensar, pues esto no es lo que debería ser. A ver, recuerdan, estamos en el capítulo 15, pero ¿se acuerdan del capítulo 10? En el capítulo 10 se habla de, digamos, de la conversión del centurión Cornelio. Y esto sí que se lo aconsejaría yo a ustedes. Que vayan a mi charla de la 48 a la 53, que es una verdadera maravilla, maravilla, lo que explica el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Porque, a ver, que hubo un Pentecostés, una venida del Espíritu Santo, para los judíos, esto está en el capítulo 2, pero es que en el capítulo 10 lo que explica los Hechos de los Apóstoles es que hubo otra venida del Espíritu Santo, y esta vez para paganos. Y esto es lo que yo les explico en la charla de la 48 a la 53. Entonces, viene al caso porque recuerden que en este capítulo 10, en el que se habla de Pedro que va a casa de un centurión romano. Pedro va a casa del centurión romano Cornelio porque le llaman para que convierta, esto en síntesis, muy corto, por eso les decía que tenían que seguir las charlas anteriores. Va a casa de este centurión romano porque le llaman. Y entonces él hablará un tiempo y después inmediatamente viene el Espíritu Santo sobre aquella familia, no solamente sobre Cornelio, sobre la familia y sobre todas las amistades que ha llamado el centurión Cornelio. Entonces, claro, Pablo, viendo que se le ha dado el don, se les ha dado el don del Espíritu Santo, lo que hace es dices que no puedo hacer otra cosa y los bautiza. Pero claro, esto tendrá consecuencias, porque cuando Pedro vuelve otra vez a Jerusalén, la gente judeo-cristiana, que no estaba muy convencida de que los paganos se bautizasen así como así, le preguntarán, pero tú, ¿qué haces en casa de incircuncisos? ¿Qué haces en casa de paganos? Porque recuerden que que un judío no podía entrar en una casa de un pagano a menos que, no, debido a que incurría en impureza. Entonces, le reprochan que haya entrado en casa de paganos porque no, un judío no entraba. Y además, ¿qué ha venido a hacer? ¿Qué es lo que hacía en una casa de un pagano? Entonces, él les explica lo que yo explico en estas charlas y al final ellos se quedan bastante convencidos porque en el texto, en el capítulo 11 de los Hechos, dicen, claro, Pablo dice, bueno, yo hice, sí, dice Pedro, dice, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros, es decir, la venida del Espíritu Santo, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Al oír esto, se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo, así pues, también los gentiles les ha dado a Dios la conversión que lleva a la vida. Bueno, entonces, volvemos al capítulo 15. En el versículo siguiente
capítulo 15, versículo 2, dice: se produjo con esto, es decir, con la frase que les he explicado antes, con la frase anterior, si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros, se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Claro, es que esto suponía un choque entre el mundo antiguo y el mundo nuevo. La vida me iba cambiando. Y además se encontraban con un problema muy grave. Y el problema era que muchísimos paganos no se hubiesen convertido al cristianismo si hubiesen tenido que hacerse primero judíos, circuncidarse, incluso ya mayores, y seguir todas las prescripciones de la ley de Moisés. O sea, era un problema gravísimo que había que solucionar. O sea, ¿quién nos salva? ¿Me salvo yo cumpliendo la ley de Moisés? ¿O nos salva Jesús, al que yo me adhiero por medio de la fe y luego me bautizo? Esto que les explico tenía un problema teológico, había un problema teológico por el cual ellos también daban vueltas a la cabeza en este sentido. Voy a intentar explicarlo lo más sencillo que pueda. La antigua alianza, la alianza que había hecho Dios, Yahvé Dios, con los hombres, especificaba con una claridad enorme el papel que Israel tenía en la salvación de la humanidad entera. Las naciones lograrían salvarse, fíjense, lograrían salvarse solamente cuando, guiadas por Israel, peregrinaran a Jerusalén para adorar a Yahvé Dios en la cima del Monte Santo. El Monte Santo era, digamos, es una metáfora para explicar que la gente, que las naciones acabarían todas llegando a rezar al templo de Jerusalén. Este era el problema, esta era la dificultad. Porque claro, ellos en Israel pensaban que Israel perdería la intermediación para la salvación de la humanidad si se obtenía la salvación sin adherirse al pueblo de Israel y por tanto salvarse por un camino distinto de la ley de Moisés. Esto es la idea, es lo que les rondaba en la cabeza. Entonces, seguimos. Dice lo que digo, se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Entonces aquí ellos pensaron, esto no tiene solución, este problema es demasiado grave y lo que tenemos que hacer realmente es ir a Jerusalén, que es donde están los apóstoles, y que nos digan, es decir, ir al colegio apostólico con Pedro a la cabeza y que nos digan exactamente qué es lo correcto, qué es lo que se tiene que hacer. Aquí hay una cosa que hay que notar, porque lo que hicieron fue enviar una embajada desde Antioquía de Siria para reunirse con los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y dense cuenta de una cosa, que en Siria, o sea, en Antioquía de Siria, la gente que estaba, los judio-cristianos que se habían convertido, pues no decidieron ellos por sí mismos. O sea, no fue una cosa que utilizaran su propio criterio, para nada. Al contrario, ellos se sometieron a lo que los apóstoles iban a decir. Y esto es muy importante para nosotros, porque es una lección de obediencia y de sentir en la iglesia. Nosotros somos iglesia y estamos con la iglesia. O sea, lo que hicieron estas personas de Antioquía de Siria es una gran lección de obedecer a la iglesia y de sentir en la iglesia. Entonces, en el versículo 3 dicen, ellos, pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando al detalle la conversión de los gentiles y procediendo con gran alegría en todos los hermanos. Perdón, y produciendo gran alegría en todos los hermanos. A ver, claro, para irse a Jerusalén, la gente de Antioquía de Siria tenía que pasar por Fenicia,
que es el actual Líbano, y luego tenían que pasar por Samaria. Y el texto nos dice que se separaron en comunidades. Estas comunidades debían ser comunidades judeocristianas helenizadas. Perdón, helenísticas. Es decir, eran gente que antes, o sea, que eran judía, pero que había vivido en otras partes del Mediterráneo y que finalmente pues se habían venido al Líbano y a Samaria, pero habían tenido contacto con paganos, o sea, no eran extraños los paganos para ellos, habían convivido, ellos vivían en sus comunidades, pero constantemente para ir al trabajo y vivir y en las calles se habían cruzado con paganos, o sea que los paganos no eran algo extraño, eran personas normales y corrientes que tenían su religión. No era aquello, no era lo que sentían los judío-cristianos que nada más no se habían movido de Palestina. O sea, y que tenían más bien una estrechez de miras, tenían ideas estrechas con respecto a lo que eran los paganos. Porque, esto lo digo porque fíjense dice que pasaron por Fenicia y Siria contando al detalle la conversión de los gentiles, o sea, que fueron explicando, Bernabé y Pablo, pues todo lo que habían hecho, la cantidad de gente que se había convertido. Dice, y produciendo gran alegría en todos los hermanos. O sea, que esta gente que la escuchaba, que eran judeo-helenistas, a ellos no les chocaba, como les he explicado antes, y los paganos, como a la comunidad oriunda de Palestina. Seguimos entonces, dice, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Bueno, cuando aquí finalmente lo que hay que fijarse sobre todo es en la recepción. O sea, dice el texto que, bueno, fueron recibidos por la iglesia, es decir, debieron ser recibidos ya lo debían oír, debían saber que ya estaban viniendo Bernabé y Pablo, Jerusalén, ¿no? Entonces, debieron recibirles una gran cantidad de gente y luego dice los apóstoles y los presbíteros. O sea, fíjense en la jerarquía. Primeramente apóstoles, luego presbíteros y luego el pueblo llano, o sea, simples fieles. ¿Y qué explicaron? Pues dice aquí, contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. O sea, el resultado, lo que explicaron fue el magnífico resultado de la gira apostólica que habían tenido. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos hablando el próximo día de la controversia que hubo en Jerusalén con respecto a todo esto. Hasta el próximo día, si Dios quiere.